Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el segundo ejercicio del examen intermedio del segundo trimestre de programación. Un ejercicio que, bueno, incluye utilizar ficheros binarios y arrays multidimensionales, que viene a ser la pesadilla de muchos de vosotros. Lo sé perfectamente porque un poco la mía también lo es. Y bueno, vamos a leer el enunciado antes que nada, ¿no? Ejercicio 2. Escribe la función comprueba coordenadas, que lee una tarjeta de coordenadas desde un fichero, nos preguntará una posición y comprobará si hemos escrito la cadena que se encuentra en dicha posición. La función recibirá una cadena con el nombre del fichero y nos devolverá un bool que indica si se ha acertado o no. Un fichero que contiene la tarjeta de coordenadas será un fichero binario con el siguiente formato. El fichero, perdón, no un fichero. Lo primero que aparece es un entero con el número de fila, luego aparece el número de columnas y luego tantas cadenas como casillas tenga la tarjeta. Cada cadena contendrá el valor de una casilla, ordenadas por filas y luego por columnas. La función deberá leer el contenido del fichero en un array bidimensional de tamaño adecuado, elegir aleatoriamente una posición de la tarjeta y pedirle al usuario que introduzca la cadena en esa posición. Si se acierta, pues devuelve true. En caso contrario, devuelve false. Se incluyen un par de ficheros de coordenadas con extensión CDN y la misma tarjeta en texto para comprobar con facilidad su funcionamiento. Bien, yo tengo aquí mi programa vacío, por supuesto, pero es worth to mention que dentro de la carpeta bin de BagNet 6.0, pues yo tengo aquí una carpeta de ficheros, ¿vale? Tengo aquí una carpeta de ficheros y esta carpeta de ficheros pues tiene estos ficheritos aquí. Pues tenemos el ejemplo de la tarjeta de 5x5, ¿verdad? La tarjeta pues no es más que una raíz dimensional que tiene estas filas y estas columnas y dentro pues va teniendo cadenitas de texto que son las que vamos a preguntar al usuario y por ejemplo vamos a abrir, oye, en el 00, ¿qué cadena hay? Y si el usuario nos pone que está RQL, pues entonces habrá acertado. Y si nos pone otra cosa, pues no. ¿Qué pasa? Que la complicación es que evidentemente no estamos con este fichero de texto tan, entre comillas, sencillito, sino que estamos con un fichero binario que, bueno, se lee muy bien, ¿verdad? Eh, Entonces, esa es la complicación realmente. Irónicamente no se lee mal, ¿vale? Porque esto es texto y entonces y los caracteres en blanco, curiosamente no se lee mal, pero hay que leerlo en binario. El fichero de texto es únicamente a modo de guía, digamos. Bien, entonces nuestra función, bueno, vamos a hacer la firma de nuestra función, ¿no? Como es una función, pues static, public static, void, comprueba coordenadas. Y esta función se nos dice que va a recibir el nombre del fichero, string path, ¿vale? Bien, lo primero que tiene que tener esta función, sí o sí, es un binary reader, porque vamos a leer un archivo binario y por tanto vamos a tener que hacer eso. Y además lo vamos a leer desde este path. Entonces, pues comprobamos que el fichero existe por buena práctica. Y file.exist path, el fichero que nos pasan, pues indicamos, bueno, sí, indicamos, eh, ya podemos crear dentro la lectura. Entonces, para leer un fichero binario, primero necesitamos un file string, file string con file mode open, lo del file access, creo que recuerda que no es necesario, con el file mode ya vale. Vamos a abrir un fichero en el path que hemos indicado. Y esto lo tenemos que cerrar en algún momento. Y luego este file string, pues le tenemos que decir exactamente qué tipo de string que es y lo tenemos que envolver con un binary reader, en este caso, porque lo que queremos hacer es leer binario. Entonces, binary reader que toma
como parámetro el filestring que hemos creado. O sea, digamos que esto es el canal de comunicación y luego sobre ese canal de comunicación nosotros decimos vamos a usar canal de comunicación para leer binario, ¿no? Y por supuesto, lo siguiente que hay que hacer es binaryreader.close. Porque si no pasa lo que pasa y, en fin, hay problemas. Bueno, pues ya estamos leyendo el fichero binario. Ya tenemos medio ejercicio hecho prácticamente. Es broma. Bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues tenemos que montar un array. Pero ese array lo tenemos que montar con unas dimensiones concretas que no conocemos. Por tanto, vamos a tener primero que conocer las dimensiones del array. Y nos dice el ejercicio que las dimensiones del array van a aparecer en el fichero porque lo primero que aparece es el número de filas y lo siguiente es el número de columnas, ¿vale? Entonces, de manera sencilla, podemos decir, oye, vamos a leer un entero que va a ser rows, filas, y ya me ayuda el editor, binary reader, read int 32, que es el entero de 32 bits, el int que estamos usando. Eso sería la fila, las columnas, y con esto, ahora sí, podemos crear un array dimensional del tamaño adecuado para rellenar con el resto del contenido que está en el fichero, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir string array bidimensional, data, ¿por qué no? Y le indicamos las filas y las columnas, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos es un array bidimensional con el tamaño adecuado y que podemos rellenar, porque es lo que tenemos que hacer antes de comenzar la suerte de juego de preguntarle al usuario la cadena y tal. Esto es como el setting, ¿no? Bien. Una vez tenemos el array, pues entonces lo vamos a rellenar. Nos dice el ejercicio que tendrá luego tantas cadenas como casillas tenga la tarjeta y cada cadena contendrá el valor de una casilla ordenadas por fila y luego por columna. Es decir, tenemos que ir cogiendo, ir rellenando cada fila y luego ir rellenando cada columna. Por tanto, por... Madre de Dios, que me ha montado esto aquí. Ah, porque he puesto el for reverse. No, no, no seáis como yo y tengáis tanta guas. Eh, data. Punto. Get length en la dimensión 0. Es decir, row. Bueno, de hecho, como lo tenemos, podemos poner directamente el rows aquí, que yo creo que se entiende mejor. Vamos a recorrer cada fila y en cada fila vamos a ir recorriendo pues cada columna. Y aquí vamos a renombrar esto como J. Entonces, por cada fila, en cada columna, vamos a ir metiendo la cadena que corresponde. Como la cadena es string, pues lo que tenemos que hacer es data CIJ BR read string. Ni siquiera es que no lo tengo que hacer yo siquiera, es que lo hace solo. Es una operación tan trivial dentro de lo que cabe que, que el Visual Studio ya me la adivina. Y con esto, cuando llegamos aquí, ya hemos creado la tarjeta con los datos que se espera que tengan. Para comprobarlo, pues podríamos hacer lo siguiente. Podríamos coger y hacer un for rows for mierda, ahora calls, ¿no? Y podríamos hacer un console write line de IJ, data IJ. Y aquí pues podríamos hacer un console write line para que salte de línea, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, si yo me vengo aquí el comprueba coordenada, ya me he dado cuenta de que esto devuelve un booleano y yo he puesto que devuelva void, pero bueno, eso lo solucionamos luego. Para hacer las pruebas nos viene bien tenerlo como void. Y vamos a leer, por ejemplo, la tarjeta 5x5.cdn, que esa tarjeta está en ficheros, tarjeta 5x5.cdn, ¿vale? Ejecutamos y si no he hecho alguna cagada muy extraña, pues he escrito, bueno, soy completamente subnormal, pero no pasa nada. Esto no hagáis un console write line, haced un console write y luego escribid un espacio. Como la gente normal y no la gente como yo, que es imbécil. Y si miramos la tarjeta 5 en texto y la comparamos con la salida de nuestra consola, pues veremos que, bueno, hay apariencias evidentes, ¿no? No sé si lo estáis viendo bien en el vídeo, voy a poner la lupa quizás, pero vemos que hemos leído apropiadamente la tarjeta, que no tenemos ningún problema con eso. Entonces, una vez que nos hemos asegurado que estamos leyendo bien la tarjeta, pues podemos centrarnos en hacer la comprobación, o sea, la interacción con el usuario y lo de devolver el booleano, ¿vale? Bien, voy a cerrar la lupa, que esto es muy raro. Vale, yo que soy una persona un poco obsesa, diría que esto está muy bien, pero que podemos hacer... Todo esto no forma parte realmente del comprueba coordenada, ¿vale? Esto es la lectura de la RAI. El comprueba por ordenada es otra cosa. El comprueba por ordenada es una función que devuelve un booleano, que pondremos por aquí en algún momento y lo tendremos que devolvernos. Lo daremos un valor y lo devolveremos, ¿no? Pero este if filies sí, si toda la pesca, esto prácticamente es una función diferente en realidad. ¿Por qué digo que es una función diferente? Bueno, porque realmente yo lo que estoy haciendo es leer la tarjeta, ¿no? Entonces yo pongo un método privado, private, bueno, una función, perdona. Private static string array bidimensional, readcar, y este readcar pues tendría el string path y el else tendrá que tirar una nueva excepción que será el fichero no existe, ¿vale? Y en el file al final pues tendremos que devolver data, ¿vale? Y aquí en nuestra función original lo que haremos será declarar el... No era esto lo que yo quería. Declararemos la tarjeta con el string array car redcar. Entonces, esto permite que nuestra función principal pues, sea más fácil de leer y si tuviéramos algún problema también sería más fácil de debugar porque no es lo mismo que te dé el error aquí que te lo dé en una función que tiene 50 líneas o 100 o 200 o lo que sea. ¿Vale? Esto es una función que hace una sola cosa y la hace muy bien y siempre que podamos hacer este tipo de cosas pues mejor. ¿Vale? Con la lectura de la tarjeta a un lado y lo tenemos aquí, ahora lo que tenemos que hacer es la interacción con el usuario. Bien, ¿cómo vamos a interaccionar con el usuario? Bueno, pues al usuario habrá que preguntarle cosas. Y para preguntarle cosas, primero tendremos que decidir en qué posición está, porque sacamos, si vamos al readme del ejercicio, nos dice elige aleatoriamente una posición de la tarjeta y pedirle al usuario que introduzca la cadena de esa posición. ¿Vale? Pues entonces tenemos que hacer eso. Tenemos que decir, oye, aleatorio, por tanto un random r new random, y tendremos que decir, oye,
en la fila r.nets car.getLength0, que hay el length0 en las filas, por si no estáis muy atentos, porque si no manejáis mucho el tema arrays bidimensionales. Y las columnas rnets car getLength 1, ¿vale? ¿Por qué así? Bueno, esto es 0, ¿vale? Creo que si no lo ponéis funciona, pero para que se vea claramente, estamos cogiendo un número aleatorio entre 0 y el máximo de las filas excluido, por tanto no pasa nada porque esto sea el length, y 0 y el máximo de las columnas. Es decir, estamos cogiendo coordenadas que existen dentro de nuestra cara, de nuestra tarjeta. Y estas son la posición que cada vez que vamos a ejecutar el programa vamos a preguntarle al usuario. ¿Cómo le vamos a preguntar al usuario? Pues simplemente vamos a hacer un console writeLine. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la interpolación de string, pues soy un programador de JavaScript en primer lugar y bueno, me vienen vicios de ahí. Y pues yo preguntaré una cosa fácil, creo que yo pregunté algo así como, sí, ¿qué cadena se encuentra en la posición? Sí, te cura chuleta. ¿Qué cadena se encuentra en la posición row call? ¿Vale? Y dejaremos que nuestro usuario responda. Entonces tendremos que poner aquí en alguna parte, string response, que inicialmente va a ser una cadena vacía, y ahora el response va a ser igual a un console readline, ¿vale? Porque el usuario nos va a escribir por consola la cadena. Una vez, y a esto le voy a hacer un trim, para quitar los espacios por si le da un espacio de más o algo, porque bueno, tampoco vamos a ser tan malos. Bien, una vez que tenemos esta respuesta cogida del usuario, lo que vamos a hacer es comprobar si esa cadena existe en la... O sea, si esa cadena es la correcta. Es decir, vamos a decir que el resultado es igual a response igual a car en row call. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo, oye, la cadena que está en esta posición es igual que la respuesta que me han dado. Estoy evaluando esta expresión y lo estoy guardando en la variable resultado, que es la que voy a devolver. ¿De acuerdo? Si esto es igual que esto, es true y lo estoy guardando en resultado. Si no, será false y lo estoy guardando en resultado igualmente. Return result. Inicializa aquí el resultado false, aunque realmente no haga falta, porque bueno, si algo peta por aquí y no va como debería, pues devuelve falso y ya está. Aunque lo más seguro es que si algo peta, pete ya todo y directamente podamos hacer esto. Esto ya a gusto del consumidor, pero seguramente algo más fino pues sería devolver directamente esta igualdad y ya está, esta expresión. Y así ya veis que bueno, que se queda nuestro comprobado de coordenadas se queda en muy pocas líneas, ¿vale? Simplemente externalizando una función diferente lo de la lectura de la tarjeta. Bien, esto nos devuelve un booleano. Entonces, para que podamos probarlo, pues este booleano lo vamos a evaluar aquí. Vamos a decir bol no sé, acierta. Y vamos a decir if acierta
console write line, respuesta correcta, else console write line, has fallado. Y vamos a probar esto, ¿de acuerdo? Estoy con la tarjeta 5,5. Vamos a darle. Bien, nos pregunta qué cadena se encuentra en la posición 2,1. Vamos a abrir el 5x5, ¿de acuerdo? Ay, disculpa. En la posición 2,1, es decir, en la segunda fila, en la fila 2, que sería 0, 1 y 2, y la posición 1, que es 0, 1. Entonces, NKZ debería darnos que hemos acertado. Y efectivamente, respuesta correcta. Vamos a volverlo a ejecutar y ahora vamos a dar un resultado malo. ¿Qué cadena se encuentra en la posición 2, 4? Bueno, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. FFJ, pues voy a poner AAA. Y nos dice que hemos fallado. Y es importante también ver que nunca va a salir de... Ahora nos dice la 3.1. Ahora nos dice la 0.2. Ahora nos dice la 1.0. Veis que no se sale nunca de la tarjeta, ¿vale? Porque lo hemos limitado. Cuando hemos creado esta lógica, este row y este column, el random que hemos sacado lo hemos sacado dentro del rango que tiene la tarjeta, ¿vale? Porque hemos dicho, dame un número random, un entero random de 0 hasta el máximo de filas, sin incluir el máximo, y una columna de 0 a el máximo de columnas sin incluir el máximo. Y de esa manera nos estamos asegurando de que estamos dentro de la tarjeta, ¿vale? Y ya estaría. Esto es el ejercicio realmente. Es un ejercicio que de primera pues, puede acojonar un poquito, porque hay que leer binario, porque hay que hacer una raíz dimensional, etcétera, pero que realmente no es tan complicado. No es tan. Vamos, ya veis que son operaciones tan habituales que el propio Visual Studio prácticamente me ha hecho medio ejercicio ya de por sí, ¿vale? Simplemente teniendo en cuenta, bueno, que tenéis que abrir un fill string antes de abrir el Binary Rider y que se lo tenéis que pasar y que el modo tiene que ser abrir, porque lo que vamos a abrir, lo que vamos a hacer es abrir para leer, que tenéis que cerrar las cosas. Hacer un bucle foranidado para leer un array bidimensional, que eso no debería costar, ¿vale? El Riatin 32 para los enteros y el Real String para las cadenas. O sea, poco más realmente, ¿de acuerdo? No... Y lo de la expresión para sacar el booleano. No tiene mucha más complicación. Paro el vídeo aquí y nos veremos en el próximo.